Sí, sí, buenas tardes. Bueno, siendo las 2 de la tarde, vamos a dar inicio a lo que va a ser el cierre, no sin antes pues hacer, como quien dice, el protocolo de todos los días. No sé si la licenciada Shirley, que nos acompaña en estos momentos, nos puede hacer entonces la invocación religiosa. Gracias, profesor, por la oportunidad. Claro que sí. Bueno, chicos, vamos a dar inicio a estas clases que sé que han sido de gran apoyo para la carrera que van a estudiar en un futuro. Bueno, nos ponemos en presencia del Señor para darle gracias por esta grandiosa oportunidad. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de vivir un día más, de poder tener a nuestros familiares, de poder tener salud, tener... Ok, quisiera preguntar si se escucha la licenciada Lisca, por favor, la profesora Rosalba, si me escuchan. Sí, profe, se escucha claro. Sí, ¿se escuchó a la licenciada Shirley? Entrecortado, profe, casi al final no se escuchó. Sí, exacto. Entrecortado, sí. Sí, era lo que estaba viendo. Bueno, ya se hizo, aunque no hayamos escuchado muy bien, pues la intervención de la licenciada Shirley por problemas de lo que es la señal, pero sabemos pues que Dios sí escuchó pues cada una de nuestros pensamientos en base a pues el inicio de este curso en el día de hoy, que llega, como quien dice, a su cumbre. Bueno, no queda más pues primero que felicitarlos a ustedes por ese proceso de constancia que han estado teniendo en participar a lo largo de todos estos días. Sabemos que estos días son días, como quien dice, muy agitados. Hay demasiado movimiento económico en las calles, ¿sí? Y ustedes pues están sacando este tiempo para prepararse para esos futuros exámenes que van a tener en el próximo año, ¿sí? No quisiera alargar más nada en este tema. Lo que sí quisiéramos pedirle a la profesora Rosalba que explique un poquito el tema de lo que va a ser la encuesta, y más tarde entonces vamos a tener pues la oportunidad de cerrar, como quien dice, o clausurar lo que ha sido la actividad del curso de física y dar pues algunos lineamientos para lo que va a ser el curso de la próxima semana en el área de biología. Así que sin más pues preámbulos ni más nada, los felicito pues por estar aquí y le damos entonces los micrófonos y las pantallas a la profesora Rosalba Guerra, nuestra excelente docente que ha estado a lo largo de esta semana compartiendo con ustedes todos esos conocimientos relacionados a lo que son las ciencias físicas. Así que, profesora, los micrófonos y la pantalla son de usted. Gracias, buenas tardes a todos. Sí, chicos, yo les envié una encuesta digital para que ustedes colaboren en una investigación que estoy realizando. Precisamente el tema tiene que ver con el rendimiento de los estudiantes de bachilleres en ciencia en ese examen que ustedes tienen que realizar, porque la mayoría de los años que se ha hecho pues este famoso examen, la verdad es que la mayoría no lo pasa. Hubo un año en que 250 estudiantes hicieron su prueba y solo 35 estudiantes pasaron. Entonces, ¿qué toca? La universidad, la Facultad de Ciencias, a veces propone un segundo examen para ver si más chicos logran el puntaje. Pero también otra de las opciones es bajar el puntaje para que entren más. Y eso significa que usted va a entrar, pero no se va a mantener. Recuerden que, como dijo un chico por allí, uno de estos días de la semana, dijo, todo en la vida es un negocio. Bueno, si usted paga $20 de matrícula a la Universidad Autónoma de Chiriquí y solo son 35 estudiantes, pues eso le representa ¿cuánto?
$700. Pero si dejamos entrar a 200 por 20, ya ahí hay $4,000. Es más platita. Y se sabe pues que el estudiante que aunque le des la oportunidad y no se pone las pilas, porque esa es la idea, no se pone las pilas, igual se va a quedar. Pero la universidad le dice, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido por su pago de matrícula. Entonces la idea es ver qué está pasando. ¿Qué está pasando con tus bases en física? Entonces este es un instrumento sencillito donde usted va a plasmar su realidad. No tiene que buscar ningún documento para contestar, de que bueno, que esto es un examen y yo tengo que sacar 100 de 100. No, estos son respuestas como una autoevaluación tuya y en parte pues me sirve a mí para mi análisis estadístico que tengo que aportar y empezar a hacer para este próximo año que, si Dios me lo permite, estaría sustentando mi tesis doctoral precisamente con este tema. Así que se le agradece, ya yo cambié la opción donde solo le permitía ingresar a los de la UNACHI a contestar, así que ahora pueden todos contestar. Y procuren que sea esa respuesta antes de las 6 de la tarde, porque eso lo tengo que entregar mañana. Así que bueno, si no está en su respuesta, pues no va a ser muy valorada, o sea, el análisis que realice para mañana. Pero si no pueden para hoy, bueno, no importa, ahí en algún momento pues se tomarán en cuenta sus respuestas a medida que vayan llegando para esta tesis doctoral. Así que sin más, pues vamos a iniciar. ¿Dónde está la encuesta? ¿Debe estar en el profesor? ¿En el WhatsApp o en Classroom? Sí, sí, profe. La encuesta la hemos mandado a los diferentes grupos de WhatsApp y también la podemos subir a Classroom con mucho gusto, la podemos subir allí, pero para más facilitación, hay solamente un clic directamente desde el WhatsApp donde hay tres grupos para poder, cada grupo de estos hay casi 150, en algunos hay hasta 200 estudiantes, entonces lo que hemos decidido es enviarlo allí y todos pueden verificar y poder entonces contestar lo que va a ser la encuesta que usted les está elaborando. Nos va a servir de muchísimo porque ese mismo análisis nos permite a nosotros también pues, medir diferentes acciones que la profesora pues dentro de su tesis también le va a funcionar. Es correcto. Bueno, chicos, para hoy es más corto lo que vamos a trabajar porque solo quedó un tema que es impulso y cantidad de movimiento, que tiene que ver con choques elásticos, choques inelásticos, así que voy a ir directo al tablerito y luego veremos entonces su documento. Vamos a rogarle a Zoom que nos permita pasar al tablero porque a veces no le gusta ir al tablerito. Me enseña el directo la pantalla. ¿Ven la página de cuadrito? No. No, profe, no se ve nada aún. Segundo intento. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, profe, sí se ve. Ok. Buenas tardes nuevamente, chicos. Este tema que se llama impulso y cantidad de movimiento es un tema que pocos colegios abordan en quinto año. ¿Y por qué? Ah, que el tema es difícil y no nos lo quieren explicar. No, es que el tiempo no es suficiente para dar tantos temas de física en quinto año. Pues cuando empezamos a ver la física de décimo, usted todavía no está acostumbrado al ritmo de la física, no quiere aprender el lenguaje de la física, no quiere aprender reglas de redondeo, cifras significativas, las reglas para las mismas operaciones con cifras significativas, no quiere aprender notación científica y todo ese lenguaje que se da en décimo grado, pues al no aprenderse en quinto año, se siente como que está más pesado, porque además de los temas de quinto, usted tiene que, cuando se sienta a estudiar,
Tiene que repasar todo lo anterior porque no se acuerda. Entonces, va a tener que invertir más horas de tiempo, se le hace cansón y por eso no termina. Y de la misma manera, el profesor de quinto no puede avanzar tanto porque ustedes empiezan con una quejadera que no entienden vectores, que no entienden el método de componente, que no saben cómo se hace eso. Y cuando llegan a leyes de Newton, eso es como ir, no sé, un tour al infierno porque no les gusta. Porque leyes de Newton se manejan mucho con vectores. Entonces se invierte mucho tiempo ahí practicando y tratando de que comprendan hasta leyes de Newton. Luego se llega al tema de trabajo y energía y ahí se terminó el año escolar. Por esa razón, pues muy pocos colegios ven este tema y por esa razón también hay que prestarle más atención. Son dos palabras muy interesantes: impulso y cantidad de movimiento. Esa cantidad de movimiento es también la que le llaman momentum lineal. Vamos a poner por allí momentum lineal, que no hay que confundir con el momento de torsión, al que llamamos torque. Bien, el impulso se define como una fuerza por un intervalo de tiempo. Impulso igual a fuerza por intervalo de tiempo. Ponga en su cabecita, por ejemplo, el boxeo. El boxeo, hay muchos impulsos ahí. Usted puede controlar el tiempo de contacto de un golpe que le den a usted o que le manden a usted, pero usted no puede controlar el impulso del que le da el golpe, porque el impulso es de quien golpea. Yo voy a dar un puñetazo. Ese impulso, el otro no lo controla. ¿Qué es lo que controla? El tiempo de contacto. Si ves que viene el puño, te dejas ir, estás aumentando el delta T. ¿Y qué ocurre al aumentar el delta T? Obsérvese. Como el impulso es constante y el delta T lo hacemos grande, entonces la fuerza se hace pequeña. Por eso es que usted en el boxeo ve que cuando le dan un golpe a uno, dice, ay, se fue, ay, casi lo tumba, pero es que él tiene que irse, porque se hace el valientito, tú no me vas a mover. Entonces, el delta T se hace pequeño y entonces sí le va a romper la cara más rápido. Así que ellos están aplicando física. ¿Cuándo usted se imaginó que eso iba a ocurrir? Así que la fuerza, a medida que ese delta T se hace más pequeño, entonces la fuerza se hace más grande. Y por eso golpea más. Cuando te haces el valiente y, no, yo no voy a mover la cara, ese delta T es pequeñito. Y al hacerse pequeñito, la fuerza se hace enorme. Eso es lo que nos define un impulso y nos sirve para encontrar la fuerza o el tiempo en que se aplicó esa fuerza para dar origen a un impulso. Luego, en cantidad de movimiento se utiliza la letra P y se calcula multiplicando la masa del objeto por la rapidez del objeto. Existe un programa en Nat Geo, no sé cuántos tienen la bendición de poder tener ese canal a la disposición. Allí hay un programa que se llama La Ciencia de lo Absurdo. Voy a ponerlo por aquí. La Ciencia de lo Absurdo. ¿Y por qué le llaman así? Porque cuando las personas no saben nada de física, realizan acciones
que son absurdas, porque a la luz de la física no es posible que se haga eso. Y hacer esas cosas que presentan allí representan realmente un riesgo para tu vida. Entonces, hablan mucho de este concepto. Digamos que del total de los programas, el 80% hablan de momentum. Y el momentum, entonces entiéndase que es cuando un cuerpo está en movimiento, ese movimiento multiplicado por su masa es lo que le da el momentum. Un cuerpo en reposo no tiene momentum. Tiene momentum cero porque su velocidad sería cero. A veces le pide que comparen quién tiene un momentum más grande, momentum lineal más grande. Un patín en movimiento o un camión en reposo. Obvio que el patín en movimiento, porque si está en reposo, no importa que tenga mucha masa, no va a tener momentum lineal. Luego viene la relación. Antes de la relación, ese momentum también lo definimos como la masa por un incremento de velocidad. Porque a veces usted tiene una velocidad inicial y después cambia esa velocidad, al final tiene otra, llamada velocidad final. Así que también se puede trabajar con ese delta V, que es el incremento de la velocidad. Pero viene una relación muy, muy interesante entre el impulso y la cantidad de movimiento, que es esta. El impulso es igual a la cantidad de movimiento. Y aunque usted no lo crea, esa relación lo lleva a la segunda ley de Newton. Porque si usted define el impulso como fuerza por tiempo y el momentum lineal lo define como masa por el delta o incremento de velocidad, y usted despeja la fuerza, le va a quedar masa por delta velocidad entre delta t. Y cuando vimos el temario de gráficas de cinemática, vimos que la pendiente de un gráfico velocidad-tiempo es aceleración y se definía como el incremento de la velocidad entre el incremento del tiempo. Es por eso que de aquí usted deduce que velocidad entre tiempo es aceleración, y esa ecuación usted la conoce. Segunda ley de Newton. ¿Para qué sirve esa relación? Bueno, si usted tiene fuerza, tiempo, masa y velocidad, depende de qué variable necesite, usted la despeja. Es por eso que usted debe manejar todo lo que tiene que ver con ecuaciones, despeje de ecuaciones, practicar mucho eso, porque cuando usted maneja eso, pues se le hace muy, muy fácil comprender física, porque el gran peso de la confusión de los estudiantes está en la parte matemática. Veía en las noticias ayer, sí fue ayer, que descubrió la UNESCO el agua tibia. La UNESCO dijo acerca de los exámenes que están haciendo los estudiantes, de unas pruebas especiales donde Panamá salió muy mal, y de una vez llamaron la atención a los profesores de español y de matemática porque fueron las materias que más mal salieron. Aunque hace unos días también dieron la noticia que los estudiantes pues han fracasado hasta en artística. O sea que ahora están fracasando casi en todo y no solamente en nuestras otras materias. Pero decían que había que cambiar los métodos y llevarlo más que a una memorización, a una comprensión de los temas. Y eso es lo que yo le he venido diciendo toda la semana. ¿Qué sirve repetir temas, fórmulas como periquito si no comprende lo que estás memorizando? Entonces, muchas veces no es cuestión solamente del docente, porque yo recuerdo que en esta semana yo les estaba diciendo, hay que aprender el proceso, porque las letras cambian, los nombres cambian, pero si usted sabe el proceso, puede armar muy bien el problema,
y alguien salió, no, pero podemos tener todos esos documentos a la mano para cuando vamos a resolver problemas, lo tenemos ahí. Y yo le dije, es que no funciona, no funciona aunque te digan que puedes tener el libro abierto. Si puedes tener el libro abierto, hay una interferencia por allí. Alguien se le abrió el micrófono. Puedes tener el libro abierto y no sabes dónde buscar o pierdes mucho tiempo buscando porque no recuerdas dónde está la información. Sabes que la información está por allí, pero no sabes exactamente dónde. Entonces, elevar a la comprensión tiene que ver con estos temas, por ejemplo. El estudiante no quiere que uno lo pasee por este mundo de ecuaciones. Dice, dígame la fórmula para el impulso, dígame la fórmula para el momento lineal y ya. Y así no funciona. Usted debe primero comprender. Si usted comprendió esto que yo le dije acá del impulso, que si aumentamos el incremento del tiempo de contacto entre el golpe y el objeto, en este caso la cara, usted comprende eso, que la fuerza se va a hacer mucho más pequeña si aumento ese delta T. A usted no se le va a olvidar la fórmula. Usted va a recordar, el impulso es la fuerza por el delta T. No se le va a olvidar. Y lo mismo en momentum. Si usted recuerda que un cuerpo está en reposo, no tiene momentum, y eso se debe a la velocidad, usted va a recordar, momentum, masa por velocidad. Mientras más masa y más velocidad lleva un cuerpo, más momentum también va a tener. Ya si usted compara dos cuerpos en movimientos y ambos tienen la misma velocidad, ¿quién va a tener más momentum? El que tiene más masa, porque en ese caso la masa sería la diferencia. Entonces, esos conceptitos, esos detalles, son los que debemos utilizar a la hora de aprender. Porque con memoria solita, no. Yo no niego la memoria. Fíjese bien, yo no niego la memoria. La memoria es indispensable. Hasta para poder regresar a tu casa, si no memorizas dónde vives, pero para memorizar dónde vives, no te sentaste de que yo vivo en Bugaba. No, tuviste que hacer un recorrido muchas veces, observar qué bus tenías que usar para regresar. Son muchos detalles que te llevaron a una comprensión y luego cuando hacías el proceso de ir y regresar a casa, lo aplicabas. Asimismo, tenemos que utilizar esas herramientas de la comprensión, de la aplicación, del análisis, para que todo lo que aprendamos se quede por mucho más tiempo en nuestras mentes. Porque algunos creen que es imposible. Dije, no, es que en mi cerebro no cabe tanta información. Si eso fuese verdad, ya mi cabeza hubiese reventado. Y no es así, porque el secreto está allí. Eleve a comprensión. Trate de, si no logra memorizar, trate de asociar. Asocie. Cuando usted asocia, está a un pasito de la comprensión. Cuando usted asocia. Así que estaría más cerca. Bien, eso con respecto a los dos conceptos de impulso y cantidad de movimiento. Luego viene otro concepto muy, muy interesante. Déjenme ver cómo bajo aquí. Que se llama la conservación del momentum lineal. Así como existe una ley de la conservación de la energía mecánica, así existe una ley para la conservación del momentum o momento lineal o la cantidad de momento lineal. Ese es uno de los conceptos que también recibe varios nombres. Significa que usted puede tener dos cuerpos y cada uno de ellos tiene un momentum. Pero sería para el primer cuerpo su momentum inicial y para el segundo cuerpo también su momentum inicial. Pero ¿qué ocurre con esos cuerpos? Ellos se chocan.
Y al chocarse, después del choque, entonces ya tiene otro momentum final. Cada uno de ellos tendría un momentum final. Pero recuerde cómo se define esa raya verde, no sé qué le pasó. Ok. El momentum también lo puedes definir como una masa por una rapidez, pero aquí sería la rapidez inicial del cuerpo 1. Para el cuerpo 2 tendría la masa 2 por la rapidez de ese cuerpo 2, pero sigue siendo la inicial. Y eso después se transforma en, el cuerpo no va a variar su masa, pero ahora tiene una velocidad final. Y el cuerpo 2 igual, tiene una velocidad final. A esto se le llama ley de la conservación del momento lineal. Antes del choque, la suma de los momentum es igual a después del choque. Después del choque. Entonces, esto tiene que identificar algo importantísimo, que esto solo ocurre en los choques elásticos. En los choques elásticos. ¿Qué es un choque elástico? Un choque elástico es aquel que después del choque cada partícula sale en una dirección y sentido propio. No se mueven juntas, se mueven cada una por su lado, incluso formando ángulos, y ahí es donde entra la parte más interesante del momentum. Pero ¿qué ocurre cuando los choques son inelásticos? Después del choque, las masas quedan pegadas. Imagínese que ve un choque de un camión y un auto X, y el auto queda debajo, incrustado del camión, y ambos se movieron en un mismo sentido. Entonces significa pues que ellos se chocaron en forma inelástica, porque después del choque, lo que ocurrió fue que ya no era dos velocidades, sino una sola velocidad. Y para eso entonces la ecuación quedaría de esta manera. Antes del choque queda igual. Cada cuerpo tiene su masa, tiene su velocidad, tiene su momento. Pero después del choque, las masas quedan unidas. Y solo hay una velocidad que le llamamos velocidad final, y ella corresponde a los dos objetos, porque ya no son dos, ahora son uno solo. A eso se refiere con choques inelásticos. Pero, ¿qué ocurre cuando se forman ángulos? Porque lo anterior solamente es en los casos que tienes un cuerpo A, se choca con un cuerpo B, y los choques pueden variar. Puede ser que ambos se mueven en sentido contrario y se chocan, pero puede ser que el objeto A va en dirección de un objeto B que está en reposo. Entonces lo choca. Al chocarlo lo mueve. En este caso, lo más probable es que el objeto A se regresa al igual que el objeto B. Pero en este caso, donde el B estaba en reposo, pues lo probable es que B
como lo empujó, siga moviéndose y que A también se siga moviendo hacia la derecha, dependiendo de las velocidades que lleven. Es posible que se siga moviendo, pero a una velocidad menor que la que traía, porque al chocar, pues va a disminuir su velocidad. Incluso es posible también que se regrese. Todo va a depender de los datos del problema. Pero si observan, esto es un movimiento solamente horizontal, que se choca, se regresa o sigue avanzando en una línea horizontal. ¿Qué ocurre cuando forman ángulos? Entonces vamos a poner dos líneas. Y vamos a dividir el eje horizontal de esta manera. El problema le debe decir la velocidad inicial de los dos objetos. Si vamos a hablar de objeto 1 y objeto 2, aquí usted tendría la velocidad y necesita, vamos a ponerle el nombre, V1, y que se viene moviendo con un determinado ángulo. Vamos a llamarle θ sub 1. Pero hay otro objeto que se viene moviendo por aquí. Le vamos a llamar V2 porque él lleva una velocidad V2 y él va formando un ángulo también, θ sub 2. Luego viene el choque. Y después del choque, ¿para dónde van a ir esas partículas? Bueno, van a desarrollar una nueva velocidad si es un choque elástico. Y el problema debe especificar hacia dónde. Como cuando antes de chocarse se representa como la velocidad inicial, entonces V1 inicial, V2 inicial. Pero después del choque, entonces usted tendría V1 final y V2 final. Y cada uno de ellos tendría un ángulo. Alfa 1, alfa 2. Eso debe decirlo el problema. Esa sería la situación donde hay más opciones de lo que pueda ocurrir. A partir de allí lo que puede ocurrir es que se hace más sencillo, porque es posible que el objeto 2 esté en reposo. Y si está en reposo, pues ya no tienes este vector aquí. El otro está en un origen, ahí lo chocan. Y esta parte de acá pues se reduce el nivel de dificultad. Déjenme ver si esa línea... No, no se puede. Sí se pudo. Bien, le decía que entonces, atendiendo a esto, usted tiene que redefinir esto que tiene acá. La conservación del momentum la tiene que definir para el eje X y para el eje Y. ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente. Masa 1 por velocidad 1 inicial en X más, ahí voy a usar el marcadorcito más grande porque
Se ve como muy palidito. Bien, masa 1 por velocidad 1 inicial en X. Más masa 2 por velocidad 2 inicial en X. Debe ser igual, si se conserva el momentum, a masa 1 por velocidad 1 final en X, más masa 2, velocidad 2 final en X. Y allí usted está aplicando la ley de la conservación del momentum lineal en X, en eje X. Define para el eje Y la masa 1, velocidad 1. Usted se ubica en el objeto. Recuerde que tiene dos objetos. Cada uno tiene masa y tiene velocidad. El objeto 1 tiene masa 1, velocidad 1. Y antes del choque es inicial. Ahora va a analizar en el eje Y, entonces sería en el eje Y. Masa 2, velocidad 2, inicial en Y. Si se conserva el momentum, las masas no van a cambiar. Lo que cambia es la velocidad, que ahora en vez de ser inicial es final, pero en el eje Y. M2, V2, final en Y. Y de esa manera usted tiene definido o definida esa regla para ambos. Pero todo esto es en choque inelástico. Porque observe que después del choque existen dos velocidades. ¿Y eso cómo se va a trabajar? Bueno, recuerde que esos son vectores. Vectores velocidad. Usted los puede descomponer. Uy, muy grueso. Esos vectores tienen componente X, componente Y. Esta sería V y Y. Pero aquí V1 y X. Para el de abajo, V2 y Y. Y el que llega hasta acá, V2 y X. Y en el lado derecho, V1 final en Y. Este de abajo, V2 final en Y. Aquí tendría V2 final en X. Y acá V2 final en Y, en X también, V2 final. Entonces, obsérvese que todo lo que se está haciendo aquí corresponde al uso de componentes de vectores. Entonces, usted está ya en el último tema del examen y todavía está viendo componentes. Y estará en los otros temas de electricidad y también seguirá viendo componentes. Entonces, lo importante es manejar esa parte de trigonometría, que es tan importante para poder resolver este tipo de problemas. ¿Qué ocurre si en vez de un choque elástico usted obtiene uno inelástico? Vamos a borrar un poquito. ¿Qué ocurriría? Bueno, aquí cambiaría, porque si es inelástico, entonces las masas quedan pegadas. Masa 1 más masa 2. Y vamos a tener solamente una velocidad final en X. Y en el otro eje solo va a tener una velocidad final en Y. Entonces, esto sería para choques inelásticos.
Si usted observa la diferencia, no va a tener gran dificultad en estos temas. Bien, lo otro importante que tiene que ver con los choques sería un coeficiente que se llama coeficiente de restitución. Y se llama E. Ese coeficiente, él tiene un valor que va de 0 a 1. Y ese coeficiente es el que tiene que ver con el material del objeto que esté chocando. Y le permite el rebote. El rebote. Entonces, cuando unos cuerpos tienen coeficiente de restitución igual a 0, entonces ahí eso le indica que es un choque inelástico. Mejor dicho, completamente, porque se usa la palabra completamente o perfectamente. Vamos a usar perfectamente. Dependiendo del libro, usan perfectamente o completamente. Inelástico. Pero cuando ese coeficiente es 1, entonces el choque es perfectamente elástico. Y como la palabra lo dice perfectamente, pues eso es un poco ideal. ¿Por qué le digo que es un poco ideal? El primer caso sí, es probable que ocurra. Imagínense que aquí tenemos un metro pegado a una pared. Y tenemos una superficie donde vamos a hacer que rebote diferentes tipos de esferas o bolitas. Vamos a hacer que rebote la bolita. Como es un metro el que tenemos colocado sobre la pared, pegado a la pared, entonces hay que medir la altura desde donde se pretende dejar caer. A esa altura le vamos a llamar altura 1. Luego la bolita va a caer. La bolita va a caer y va a rebotar. No quiere quitarse, ¿qué pasa? Ahora sí. La bolita rebota, pero no alcanza la misma altura desde donde se lanzó. Para que esa bolita rebote a la misma altura, pues debe ser un material muy especial
todavía no lo hemos encontrado acá en las prácticas del laboratorio de física. Hay una que rebota bastante bien, que es la de billar, pero no llega a la misma altura. Entonces, la bola se deja caer, rebota, alcanza una altura, una segunda altura. Entonces, ese coeficiente de restitución tiene una forma de calcularse como la raíz cuadrada de la altura 2 entre la altura 1. Eso significa que nos va a dar un decimal, porque si la altura 2 no llega a la altura 1, esa altura es más pequeña que H1. Y al dividir un número más pequeño entre otro que es un poco más grande, nos va a dar un decimal y la raíz de ese decimal será otro decimal, y por eso el coeficiente de restitución oscila entre 0 y 1. Los demás valores los incluye los que están entre el 0 y el 1, que son los valores que adquiere cuando hacemos esta experiencia, que es muy, muy bonita. Usted busca diversas pelotitas de diversos materiales, una bola de tenis, una bola de esas de jugar jacks, una bola de billar, una bola de hielo seco. Hay muchos materiales por ahí. La bolita que trae el rolón del desodorante. Hay muchas. Y usted hace este estudio y va a encontrar que ese coeficiente es diferente para cada bolita. Y es precisamente por el material con que está formado esa bolita. Entonces le decía que en el primer caso no es tan ideal, porque usted puede hacer una bolita de la masa de la hojaldra. Imagínese, usted hace la bolita y ¡boom!, la deja caer. Ella rebota. No, esa queda pegada. Yo recuerdo que cuando llegó el equipo de laboratorio al Félix Olivares, ese equipo de las mesas verdes, que parece que fue como, no sé, un negocio con España, pero bueno, nos trajeron algo en qué sentarnos y en qué hacer laboratorio, porque las mesitas y todo eso que había ahí en el colegio, bueno, que todavía existe, porque no lo botamos, adecuamos otro saloncito más pequeño con esas mesitas que parecen de kinder, pero los chicos les gusta más esa silla que las otras nuevas. El asunto es que en ese caso, de ese laboratorio venían unas bolas negritas que parecían de hule, pero habían unas que cuando usted la dejaba caer se quedaba pegada, no rebotaba. Es una sensación extraña porque usted esperaba que esa bolita rebotara. Bueno, no terminó el año y esa bolita se desapareció. ¿Qué pasó con ella? Yo no sé. Espero que alguien haya hecho muchos experimentos con esa bolita, pero se perdieron las bolitas del laboratorio. Así que después tenían que llevar masa de hojaldra para poder simular ese choque perfectamente inelástico. Y esto, entonces, también usted debe considerar lo siguiente. Déjeme ver aquí. Si ese coeficiente de restitución va a oscilar del 0 al 1, en la mitad está el 0,5. Entonces, cuando ese coeficiente está dentro del rango de 0 a 0,5, se le llama choque inelástico. Y cuando está entre 0,5 y 1, entonces se le llama elástico. Algunos dicen, profe, ¿y si es 0,5? No lo puedes clasificar como más de uno que del otro, porque simplemente tendría la misma posibilidad de ser tan elástico como inelástico, o sea, que se queda ahí. Pero donde ese coeficiente tiende a bajar de 0,5 es porque esa bola rebota poco. A medida que rebota menos, se va acercando al 0, hasta que ya no rebota y es 0. Igual,
Si ese coeficiente se va acercando al 1, el choque se va haciendo elástico hasta que encuentre un material que rebota a la misma altura de donde se dejó caer, entonces ya su coeficiente de restitución es 1. Y por eso, entonces, cuando es 0, es perfectamente inelástico. O sea, es como que le dieran un título porque llegó al 0. Perfectamente inelástico, y si llega a 1 es perfectamente elástico. Bien, eso con respecto a la teoría, y ahora sí podemos pasar a su documento. Ya lo busco. Creo que ya sí, lo pueden ver. Bien, capítulo 8, impulso, momentum lineal. ¿Me confirman si lo ven? Sí, profe, sí, sí, sí. Estamos Ok. viendo la pantalla. Gracias, profe. El mensaje anterior se refería a los objetos que ya tenían un ángulo distinto de 0 durante su movimiento. Sí, distinto de 0. Porque a veces puede encontrar problemas donde dicen, como el que le decía ayer, el asteroide llevaba una dirección o iba en tal dirección, formando un ángulo y se chocó de refilón con otro asteroide o con una sonda, no sé de qué. Entonces, usted tiene que dibujar con los ángulos para ver dónde se forman las componentes en X y las componentes en Y. Cuando los vectores son completamente horizontales, por eso es que como docentes debemos tener mucho cuidado con los problemas de este tema, porque cada uno puede interpretarlo como quiera, si no presento un diagrama. Entonces, y que vamos a jugar a las adivinanzas. Adivinen lo que el profesor está pensando. Bien, aquí tenemos lo que ya habíamos visto, que es momento lineal o cantidad de movimiento definido como la masa por la rapidez. Aquí le van definiendo quién es P, quién es M, quién es V y cuáles son las unidades. Cuando usted trabaja con momentum, la unidad es kilogramos por metro sobre segundo. Ya sabemos que la masa se mide en kilogramos y la velocidad en metro sobre segundo. Y el primer ejemplo, vamos a ponerlo más arriba. Para esto, bajarlo. En un instante de tiempo dado, un cohete posee una velocidad expresada, fíjese, en forma vectorial, porque le dan la componente X y la componente Y. Sabiendo que su masa es de 2 kilogramos, ¿cuál es la cantidad de movimiento en ese instante? Como la cantidad de movimiento se define como masa por rapidez, entonces multiplica la masa, que son 2 kilogramos, por ese vector de velocidad, que es 12x menos 7y, lo que significa que el 2 multiplica al 12, 24, y el 2 multiplica al 7 como 14. Recuerden una de las propiedades que mencionábamos en el tema cuando estábamos en vectores, que decíamos, ¿qué ocurre cuando un escalar multiplica a un vector? Y decíamos, el escalar hace que el vector se amplifique. Si el número que se usa para multiplicar es un número mayor que 1, el nuevo vector se amplifica. Y decíamos además, si es 2 el número que se usa, entonces el nuevo vector se duplica. Y aquí lo vemos, 12, 24, menos 7 y menos 14. Entonces este sería el vector cantidad de movimiento
respuesta para este problema. Pero a mí me gustaría que ustedes también visualizaran algo más de lo que aparece allí. Es decir, si usted ya está acostumbrado, dice, bueno, pero es que, ¿por qué tienen que dar esos vectores como componentes? ¿No me pueden dar una sola respuesta? Bueno, sí, sí le podemos dar una sola respuesta. Recuerde algo. Cuando vimos el tema de vectores, dijimos cómo se calcula el módulo de un vector. Si usted quiere el módulo de ese vector, momentum lineal, usted simplemente extrae la raíz cuadrada de cada una de las componentes, la eleva al cuadrado, la suma y saca esa raíz. Vamos a hacer ese ejercicio. Ya busco mi calculadora. (24 al cuadrado) más paréntesis menos 14 al cuadrado. Recuerde el uso de los paréntesis porque si no la calculadora no le eleva el negativo al cuadrado. Y luego extrae la raíz. Eso da 27,78. Newton segundo, que es la unidad del momentum. Si lo quiere en entero, pues 28, como aquí todas las cantidades están expresadas en entero, lo puede expresar como 28 Newton por segundo. Y de esa manera tiene una sola respuesta. Lo que pasa es que aquí te están dando esa respuesta en componentes, pero esas mismas componentes son las que puedes utilizar para encontrar ese módulo. Así que eso es muy importante, trabajar con los vectores. Relación entre impulso y cantidad de movimiento. Aquí lo tienen. Impulso es igual a fuerza por el delta T. ¿Cuál es la unidad del impulso? Kilogramo por metro sobre segundo. La unidad de fuerza, Newton. La unidad de tiempo, segundo. Bien. La unidad de impulso es equivalente a la unidad de momentum, por la misma relación que vimos, que impulso es igual a cantidad de momentum lineal. Aquí la tienen, nuevamente la relación. Pero no aterrizan en lo que le dije, que es masa por el delta V. Por eso cuando en este ejemplo dicen, un cuerpo de masa igual a 1 kilogramo en un momento dado tiene una velocidad de 5 metros por segundo, cuando una fuerza de 5 newton en la misma dirección y dirección de la velocidad comienza a actuar sobre él durante 4 segundos, determina el valor de la velocidad del cuerpo al final de los 4 segundos. Si esta ecuación no la expresas así, ¿cómo vas a encontrar esa velocidad? Tienes que ir a acá. ¿Por qué? Porque en este caso, usted tiene velocidad final menos velocidad inicial. Y eso es lo que te permite despejar cualquiera de las velocidades que solicite el problema. Veamos qué hacen ahí. Ahí tienen los datos, la masa 1 kilogramo, la fuerza 5 newton, la velocidad inicial 5 metros sobre segundo, el delta T 4 segundos. Entonces acá sacan la ecuación, que ya saben pues de dónde sale. Sustituye la fuerza 5, el tiempo 4, la masa es 1 kilogramo, es la misma. Solo hay un cambio de velocidad, la velocidad final es la que hay que buscar. Y luego despeja. Despeja. Recuerda que aquí tendría 5 newton por 4 segundos. Eso le da 20 newton segundo. En el brazo derecho
este 5 por 1 es 5 y pasaría sumando 5 kilogramos metro segundo. Y queda igual a 1 kilogramo que multiplica a la velocidad final. Pero hace un momento vimos que Newton segundo es equivalente a kilogramo por metro sobre segundo. Porque basta que usted sustituya el Newton segundo, el Newton por kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Eso es un Newton. Por el otro segundo, pues va a dar lo mismo. Kilogramo por metro sobre segundo. Por eso estas dos unidades equivalen a lo mismo y nos conviene entonces mejor dejarla como kilogramo por metro sobre segundo. Por lo tanto, esto se puede sumar porque pertenecen a la misma magnitud. 20 más 5, 25 kilogramos por metro sobre segundo, que va a ser dividido entre 1 kilogramo y eso le va a dar la velocidad final. Simplifica el kilogramo y la respuesta debe ser 25 metros sobre segundo. Vamos a ver qué hicieron. Sí, nada más le dieron directo la respuesta. Pero eso es. Luego, el principio de conservación de momento lineal o movimiento lineal, lo que estábamos hablando acerca de antes del choque, después del choque. Cuando se habla de disparo, también se refiere a ese impacto y antes del disparo hay un momentum para cada uno y después del disparo hay otro momentum. En este caso le hablan de, en una competición de tiro al plato, bueno, he escuchado tiro al blanco, pero este plato se quebró. Un concursante dispara a un plato con un rifle de 2,5 kilogramos. Entonces usted puede identificar, como lo hacen aquí, la masa R, o sea, la masa del rifle, 2,5. Sabiendo que la bala tiene 23 gramos, entonces M sub B, la masa de la bala. Acostúmbrese a usar nombres diferentes para las distintas cantidades que le ofrece un problema, aunque correspondan en este caso a lo mismo, de que masa, porque de esa manera usted lo hace más ordenado. Así como en el ejemplo del plano inclinado con el bloque A, usted buscaba la masa del bloque A, luego el peso del bloque A y después con el bloque B. De esa misma manera, pero no puede venir y decir, bueno, la masa del rifle es 2,5 kilogramos y después dice, y la masa de la bala es 0,023 kilogramos. Entonces, o es una misma variable, o es 2,5 o es 0,023. Entonces, para evitar que usted mismo se confunda, hay que especificar. La velocidad del rifle antes del disparo es 0 porque está en reposo. Y la velocidad de la bala antes del disparo también es 0. La velocidad de la bala cuando se hace el disparo viene a ser la velocidad final, 350. Y la incógnita que no la dicen, vamos a ver, debieron ponerla también ahí. Sería la velocidad del rifle. ¿Cuál es el retroceso que sufre el rifle? ¿Cuál es el retroceso que sufre el rifle? Tengo que encontrar esa velocidad de retroceso. Entonces aquí tiene el primer momentum antes del disparo. La masa de la bala por la velocidad inicial de la bala más la masa del rifle por la velocidad inicial del rifle. Recuerde que ambas velocidades antes del choque son 0. Por eso da 0. El momentum
lineal antes del disparo. Después del disparo, usted tiene aquí el momentum de la bala y del rifle. La suma de ellos dos es el momento final. Luego tiene la masa de la bala por la velocidad final de la bala, más la masa del rifle por la velocidad final del rifle. Y eso es lo que hay que buscar. Esto le representa la velocidad de la bala. Para ver, no, la masa, perdón. La masa, la velocidad de la bala es esta. 350. Le pusieron una X porque asumen que se está moviendo horizontalmente. Veamos. Veamos. Aquí dice, y sale horizontalmente. ¿Ve? Si sale horizontalmente, se está moviendo en la dimensión del eje X. Pero no es necesario colocarla. De repente de que se te olvidó. Realmente no es necesario ponerla ahí porque ya usted sabe que en el problema están hablando de que se mueve en forma horizontal. Entonces, recuerde que esto es la masa, esto es la velocidad del rifle, la final. Esta es la masa esta es la de la bala, perdón, de la bala. Le puse del rifle. De la bala. Esta es la masa del rifle y lo que se busca es esa velocidad de retroceso del rifle. Dicen por ahí aquellos expertos en armas, dicen que cuando usted dispara, debe agarrar bien el arma porque el arma tiende a irse para atrás por la tercera ley de Newton. Ley de acción y reacción. Sale por aquí y este sale para acá. Y por eso puede ocasionar un accidente. Luego que ya usted tiene antes del disparo es 0 y después del disparo tiene toda esta expresión que tenía acá, lo único que resta es despejar esa velocidad final del rifle. Esto pasó restando y el 2,5 pasa dividiendo. Le va a dar una velocidad negativa en X. Incluso esta X yo recomiendo que él la escriba así. Que encierren un paréntesis y la unidad la deja fuera. O simplemente, si es un problema donde ya es obvio que la velocidad es horizontal, pues simplemente menos 3,22 metros por segundo. ¿Por qué da negativo? Porque va a la izquierda. Va en sentido contrario del movimiento descrito en el problema. Sí, la masa se pasó a notación científica. Porque la masa, si se fijaron, la daban en gramos. Y entonces ahí viene el primer tema de la semana. Obsérvese. 23 gramos. En la semana hablamos del sistema internacional, de cuáles son las magnitudes, cuál es la unidad, el símbolo de la unidad. Entonces, es importante que si trabajamos dentro del sistema internacional, todo lo que son longitudes tienen que estar expresado en metros. Todo lo que es masa debe estar expresado en kilogramos. Todo lo que es rapidez, velocidad debe estar expresado en metros sobre segundo. Por eso es, si nos dan milla por hora, hay que llevarlo a metros por segundo. Si nos dan gramos, hay que llevarlo a kilogramos. Si nos dan pie, hay que llevarlo a metro. Bien. Eso con respecto a ese problemita. Ahí le dejan una de tarea, luego vienen y les hablan de las colisiones elásticas e inelásticas en 1 y 2 dimensiones, que fue lo que vimos. Acá también se lo expresan antes y después. En esta figurita, ¿qué usted puede interpretar de la masa 2? Que la masa 2 estaba en
reposo. Vino la masa 1, la chocó, la masa 2 se desvía y la masa 1 también. Pero en este caso, esa masa debe estar en reposo. Pero he visto problemas en libritos por ahí muy usados, donde dan un dibujo igualito a este, pero dicen que la masa 2 venía con una velocidad de tanto, pero no dicen en qué dirección. Entonces ya ahí, pues hay una dificultad de que cómo lo va a hacer. Va a cambiar el problema, pues, porque entonces realmente ese dibujito me está diciendo que este está en reposo. Obsérvese lo que dice ahí. Una colisión elástica perfecta se define como aquella en la que no hay pérdida de energía cinética en la colisión. Una colisión inelástica es aquella en la cual parte de la energía cinética se cambia en alguna otra forma de energía en la colisión. Cualquier colisión macroscópica, o sea, de objetos grandes, entre objetos, convertirá algo de la energía cinética en energía interna y otras formas de energía, de modo que los impactos a gran escala no son perfectamente elásticos. En las colisiones inelásticas se conserva el momento, pero uno no puede rastrear la energía cinética en la colisión, ya que parte de ella se convierte en otras formas de energía, como calor, que es una de las más clásicas. Las colisiones entre esferas duras pueden ser casi elásticas, casi, por lo que resulta útil para calcular el caso límite de una colisión elástica, considerando la conservación del momento, así como la conservación de la energía cinética, se hace posible el cálculo de las velocidades finales de los dos cuerpos de la colisión. Un cuerpo de masa m se mueve según una recta con velocidad de 6. Delante de él marcha otro de 6 kilogramos con velocidad de 3, en el mismo sentido, siendo el choque elástico. Determinar la velocidad de ambos después del choque, la energía cinética perdida en el choque. Bien, usted puede definir si le están hablando de un choque inelástico. Fíjese bien. Un cuerpo de masa m se mueve según una recta delante del marcha otro con velocidad en el mismo sentido, siendo el choque elástico. Bueno, si es elástico no es como, no es lo que está desarrollado ahí. Así que vamos a ponerle aquí inelástico. Inelástico. Si es inelástico, entonces la suma de las masas por la velocidad final es igual a la masa del primer objeto por su velocidad más la masa del segundo objeto por su velocidad. Usted puede expresarla de izquierda a derecha, derecha a izquierda. En este caso, se prefirió esta parte porque se va a despejar la velocidad final. Así que si usted hace eso, mire, un cuerpo de masa 4 kilogramos, si no, lo hace directo, se mueve según una recta con una velocidad de 6 metros por segundo. Delante de él marcha otro cuerpo de 6 kilogramos que lleva una velocidad de 3 metros por segundo. En el mismo sentido, por eso son positivas las dos velocidades. Si el choque es inelástico, entonces las masas se suman, 4 kilogramos más 6 kilogramos, y debe multiplicar a la única velocidad después del choque, que es la velocidad final. Aquí queda 4 por 6, 24 kilogramos por metro sobre segundo, más 6 por 3, 18 kilogramos por metro sobre segundo. 4 kilogramos más 6 kilogramos son 10 kilogramos que pasan dividiendo, y eso nos va a dar la velocidad final, si el choque es inelástico. De allí, ¿cómo quedaría?
24 más 18, 42 entre 10, 4,2. Se cancela el kilogramo y queda metro sobre segundo. Una velocidad final positiva que indica que también seguirían moviéndose ambos objetos juntos en la misma dirección de donde venían ellos. Ahí está. Y para calcular la energía perdida por el impacto, solo tenemos que calcular la energía de cada cuerpo antes del impacto y compararla con la energía del conjunto luego del impacto. Recuerde que la energía cinética que le están hablando aquí la energía cinética. Defina la energía cinética después del impacto y antes del impacto. Recuerde que después del impacto no es una sola masa, son las dos masas por la velocidad final al cuadrado. Y le debe restar entonces la energía inicial. La inicial es la de cada cuerpo. 1/2 la masa 1 por su velocidad al cuadrado, menos 1/2 la masa 2 por su velocidad al cuadrado. A eso nos referimos. Sustituye y ya resuelve y eso le va a dar menos 10,8 Joule, que sería la energía perdida, energía cinética perdida. Y si el choque fuera elástico, no se restan las masas. Si el choque fuera elástico, entonces recuerde que de acuerdo a la regla que vimos hace un rato, esto, digamos, usted tenía masa 1 por rapidez 1 inicial, más masa 2 por rapidez 2 inicial. Cuando es elástico, entonces hay dos velocidades. Masa 1, velocidad 1, final, más masa 2, velocidad 2, final. Esa es la diferencia cuando es elástico. Hay dos velocidades. Inelástico solo hay una velocidad y por eso se suman las masas. Bien. Ahí les queda una gran cantidad de problemitas. Este problema también se trabaja tanto con energía como con momentum y aplica bastante trigonometría en este problema. Y me gusta que este dibujo esté aquí porque precisamente es en este tema en que los estudiantes a veces se confunden. Imagínense si estamos hablando de la ley de la conservación de la energía y este punto aquí donde está la M le llamamos A y el punto donde llega a la altura máxima le llamamos B. Si hablamos de la conservación de la energía, entonces usted debe recordar que es la energía cinética en A más la energía potencial en A. Y si se conserva, debe ser igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B. Pero cada una de esas energías se define. La energía cinética en A sería 1/2 la masa de A por la gravedad, perdón, estaba definiendo ya la otra. 1/2 la masa por la velocidad al cuadrado. ¿La velocidad de quién? De A. Más la energía potencial, que es la masa en el punto A por la gravedad por la altura en el punto A. Y hace algo similar en la parte B, es decir, en el punto B. 1/2 la masa en el punto B. Bueno, ahí no va a variar. Vamos a quitarle eso de la masa en B
porque sigue siendo la misma masa. Ahí no hay diferencia entre ellas. Pero la energía cinética en el punto B, 1/2 la masa por la velocidad en el punto B. Más la energía potencial sería la masa por la gravedad por la altura en el punto B. Esto se parece mucho al barco pirata, para los que van a la feria y les gusta montarse en ese barco pirata. Cuando ese barco va llegando allá arriba la velocidad se hace 0. Y este punto es el de velocidad máxima. Ahí es donde siente que se te están saliendo toda la vida por la boca. Entonces descansa un poquito, llega acá y otra vez regresa. Bien, ¿qué ocurre con esta ecuación? Todos tienen masa, lo que permite que usted divida a todos entre masa y que incluso en esos problemas usted no necesite la masa. Queda la ecuación 1/2 velocidad en A al cuadrado más gravedad por altura en A igual a 1/2 por la velocidad en B al cuadrado más la gravedad por la altura en B. ¿Y qué pasa? Que a veces no se cuenta con esta altura en B. No se cuenta con esa altura. Entonces, una forma para encontrar esa altura es con la trigonometría. Porque como esto es un péndulo, el hilo mide L. Cuando ese péndulo empieza a oscilar, el largo del hilo no cambia. Sigue siendo L. Entonces aquí lo que podemos hacer es trazar una línea y a esta parte le podemos llamar Y. Y así podemos buscar quién es H. Digamos que esto es H. Si sabemos que todo completo es L, ¿cuánto es H? Entonces usted tiene aquí un triángulo rectángulo. Esto. Y usted puede definir coseno de ese ángulo, el lado adyacente, que sería la Y, entre la hipotenusa, que es L. Lo que significa que ¿quién es Y? Y es L por coseno del ángulo. Y cuando yo quiero H, ¿quién es H? Tenemos que H más Y es L. H más Y es L, pero yo quiero H. Entonces H es L menos Y. L es L. ¿Y quién es Y? Es L menos coseno del ángulo. Que incluso puede factorizar y decir que H es 1 H es, primero factorizamos, 1 menos coseno del ángulo. Y eso te permite encontrar esa altura. Pero ¿qué ocurre? Que vienen algunos niños y pretenden aplicar trigonometría en este triángulo acá. Hacen un triángulo acá. Y por eso es que al inicio, cuando empecé a explicar trigonometría, le hice el comentario que nos llegan a la UNACHI y a la UTP estudiantes que no tienen claro que las funciones trigonométricas solo se aplican en triángulos rectángulos. Entonces vienen, inventan esto y bueno, dañan prácticamente todo el problema porque eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Bien, y en ese mismo problema, si usted aplica el momentum lineal, lo define una masa por una velocidad en A, que sería la inicial. Pero en este caso específico, usted dirá, bueno, pero solo tengo un cuerpo. No, aquí tiene dos cuerpos. Aquí tiene una bala con masa M minúscula
y tiene un bloque con masa M mayúscula. Entonces, por eso usted podría definir la masa en el punto A, la masa de la bala. Vamos a especificar más eso. La masa de la bala por su rapidez en el punto A. Todo eso inicial. Más la masa del bloque, que sería M mayúscula, por la velocidad de ese mismo bloque. Vamos a ponerle aquí igual bala. Ese es el problema de demasiado subíndice, pero no queda otra porque es que no son lo mismo. En este caso sería, vamos a ponerle bloque con mayúscula, porque ya bala, minúscula, bloque, mayúscula. Inicial. Y eso sería igual, entonces, después del choque, ¿qué ocurre? Que la bala queda incrustada en el bloque. Entonces, este tipo de problema, cuando la bala queda incrustada, usted está hablando de un choque inelástico. Y ahí simplemente hay la masa de la bala con la masa del bloque y una velocidad final. Hay una única velocidad final. Y ese es el análisis, pues, que a grandes rasgos, pues, podríamos compartir con ustedes. Déjenme ver aquí. Creo que el 1/2 forma parte de la fórmula. Ya extraña la feria. Cuando es energía cinética es 1/2. Cuando es la energía potencial no lleva 1/2. Recuerde que es masa por gravedad por altura. En la cinética sí lleva 1/2 masa por velocidad al cuadrado. Entonces, aquí les queda, siempre es muy bueno hojear la bibliografía, porque es posible que de ahí mismo hayan seleccionado problemas para el examen. Está el de Santillana, Física 10, el de los profesores de Panamá, aquí está, Flores, Moreno y Rosales. Flores es el actual rector de la Universidad de Panamá. Moreno, Emilio Moreno, es el vicerrector académico de la Universidad de Panamá. Déjeme conectar que nos vamos entonces. Quedo sin corriente. El Héctor Pérez Montiel, este libro muy poco conocido por los estudiantes, Héctor Pérez Montiel, pero muy bueno. Un documento de Omaira Pérez y Huegan. Huegan es un profesor de física ahí de la UNACHI. Ellos trabajaron en el módulo instruccional de física anterior a este. O sea que si usted entra a la página de la UNACHI también puede descargar este. Debe estar todavía por allí. Y si no lo tiene, pues yo también se lo puedo facilitar para que el profesor se lo envíe. Es muy, muy, muy bueno ese módulo. Lo único que había era que cambiarlo porque como que se veía al revés, pero ahora con la tecnología pues eso no es nada. El Serway Phone, pónganle un asterisco grande a ese libro. Los que van para medicina, voy a darle muchos datos ahorita. El libro de Serway Phone hay muchas ediciones, pero hay una que es la edición de colegio, y esa edición es la única edición que trae, voy a hablar en lenguaje chiricano, trae busco problemas aplicables a la medicina. Y los profesores que dan estos cursos físico-matemática, pues acuden mucho a ese libro. El problema es que ese libro pues no se encuentra. Usted puede encontrar en internet las versiones de tomo 1, tomo 2, que son para ingeniería. Pero este otro libro no, es una edición especial que sacó la Thomson. Y ella pues le brinda esta gran cantidad
de temas aplicados en medicina en los capítulos, le voy a decir dónde se desata poner esos problemas, en cinemática y en leyes de Newton, en torque, en energía y cantidad de movimiento. Nada más. Wilson, Buffa y Lowe, pues sí, tiene sus problemas ahí. No lo uso mucho porque a veces este señor tiene que fijarte en la figurita, porque en la figurita del tema que explicó antes, por ahí está el dato que necesita. Porque uno quiere que los datos estén en el problema, porque tienes que ir a rastrear datos en la figura. Pero bueno, a veces Wilson es así. Y el de Friedman, pues ya a nivel universitario es más usado. Así que bueno, hasta aquí este temario. Y bueno, pensé que nos iban a quedar como 4 capítulos por fuera, pero se logró hacer la tarea, jóvenes. Así que yo espero que ustedes pues hayan aprovechado. Sé que quizás algunos necesitan más tiempo para digerir los temas, para practicar, pero por lo menos algo es algo. Peor es nada. Incluso ya ustedes llevan ventaja sobre quienes todavía no han empezado a desarrollar sus guías. 3 años en 6 días. Así es. 3 años en 6 días. Con bonos incluidos. A seguir repasando. Recuerden que pueden tomar el curso que no les va a chocar, que va del 13 al 23 de diciembre. Si queremos verificar cómo la contactamos, bueno, tutorías individuales, 6707-5964. Bueno, profe, excelente. Mire que yo hoy he aprendido física sin necesitarlo. Qué bueno, profe. Definitivamente muy bueno, muy bueno. Primero que nada, pues agradezco la paciencia que usted tiene para dictar los cursos. La verdad no nos equivocamos para nada que usted pues nos apoyara con esta gestión. Me siento realmente complacido. Yo creo que si yo lo estoy así, creo que los chicos que están allá detrás de pantalla también me imagino deben sentirse de igual forma, porque en realidad pues entrar a la carrera soñada hay veces que es un poco difícil, ¿sí? En ocasiones uno a veces quisiera, y yo les voy a contarles una pequeña anécdota aprovechando que ya estamos acá. Cuando yo inicié a estudiar una licenciatura en la universidad, yo creo que al igual que muchos de los chicos, llegamos totalmente perdidos a la universidad, ¿sí? O sea, yo venía del área de Puerto Armuelles, allá es donde vive mi familia y ahora estoy desde hace muchos años por acá por David. Pero la historia que les puedo dejar a ustedes es que cuando uno llega a la universidad ni siquiera sabe dónde queda y menos un chico pues que venía del área rural que menos conoce. Es más, yo pasaba por allí, llegaba a la terminal y ni siquiera sabía que había buses o que me podía bajar antes en la caseta y caminar hacia allá. No, llegaba a la terminal y de allá tomaba de repente un taxi que me llevara a la universidad porque ni siquiera sabía. O sea, con eso les puedo decir que fue un poco difícil, pues, el manejar información. Creo que ahora en estos momentos, pues, estamos teniendo, y recuerdo, le voy a decir una cosa, recuerdo que llegué al examen, y cuando llegué al examen de admisión, la persona, encontré una persona que conocía y me dice, no, pero sí es que había un módulo para estudiar. Oiga, ni siquiera sabía que había un módulo para estudiar, ¿sí? Recuerdo que en aquel momento mi carrera era Derecho. Yo vengo de siendo bachiller en letras y yo quería era estudiar Derecho porque, bueno, era lo que me habían indicado. Pero hay veces que uno quiere una cosa y Dios le tiene en el camino otra, ¿sí?
Entonces, oiga, no pasé el examen de Derecho porque ya les digo, ni siquiera había estudiado absolutamente nada y ni siquiera sabía que había módulo para estudiar. Quedé como 5 más abajo del último, ¿sí? Así que bueno, yo fui y yo les dije a la gente que yo ni siquiera sabía, que no me habían dicho nada, y bueno, me dijeron que lastimosamente pues tendría que esperar al próximo año. En esta ocasión, creo que esa es una de las cosas que nos mueve a nosotros poder estar aquí con ustedes, pero adivinen qué, no me quejo el no haber estudiado la licenciatura en ciencias sociales o el área de ciencias políticas. Y estudié entonces dentro del área de economía, estudié una licenciatura en economía y estudié una licenciatura en el área tecnológica, ¿sí? Oiga, y me ha ido muy bien, gracias a Dios, porque de las dos licenciaturas he sacado mucho provecho. Soy docente del área de tecnología en la universidad y soy docente del área de ciencias económicas. Damos estadística, economía, macroeconomía, microeconomía en el área entonces de las otras universidades, ISAE, la Latina, la UDI, Centro Tecnológico. Entonces hemos podido tener la oportunidad de dar o estar en dos especialidades, que las dos especialidades, pues gracias a Dios, nos han dado esa misma oportunidad de asumir algo de recursos y pues posicionarnos acá en el medio, pues. Igual que la profesora, licenciada en matemáticas, licenciada de física, ambas cosas complementan pues su potencial y sus competencias. Entonces, eso nos da la oportunidad que, miren, entre más uno tiene conocimiento, más humilde uno tiene que ser, porque lo que me impacta de la profesora ahora que he estado escuchándola es ese nivel intelectual que ella tiene, pero miren cómo es de humilde para explicar, cómo es pausada, y eso no lo tienen todos los docentes. Entonces, definitivamente que eso nos llena mucho de orgullo, pues haber podido colaborarles a ustedes un poco en esta formación, y bien lo dice ella, ustedes están como quien dice por encima de los que no han desarrollado el módulo, por encima desde ya de los que no han tenido esa oportunidad de estudiar o de adquirir el curso gratuito que hemos estado desarrollando para ustedes. No me queda más, miren, me siento muy feliz de que ya hemos cumplido con la primera semana. Creo que tuvimos nuestra primera estrella, que fue la profesora con el curso de física. Yo sí quiero decirles a ustedes, una vez más, hemos subido a nuestras redes sociales rumbo al 2023, hemos subido un flyer en donde le pregunta a ustedes qué les ha parecido el curso de física y que ustedes nos lo comenten. Hace un par de días les decía a ustedes también que, oye, escribieran que sí, que el curso es gratis, que escribieran lo que ustedes han visto del curso, si realmente les ha servido a ustedes en su formación académica para poder ir a cursar ese examen, que indiquen nuevamente gratis, gratis, gratis por todos lados. ¿Por qué? Porque en ocasiones, pues, uno tiene que decir las cosas buenas que se hacen. Y si este curso ha sido gratis, esperemos que el curso que va a dictar la UNACHI también sea gratis para ustedes, ¿sí? Que la universidad asuma esa responsabilidad, ponga a los docentes especialistas, le pague a los docentes, porque tiene que pagarle al docente que se pone aquí en pantalla y que usa su tiempo para poder explicar, pero que también lo dé gratis. Miren, es el momento oportuno para dar algo de lo que se tiene en beneficio de una gran mayoría de estudiantes. Entonces, nosotros lo que esperamos es eso, que ustedes insistan en eso, y creo que eso pone a la universidad, como quien dice, en una disyuntiva, y que no, vamos a dictarle el curso gratis. El profesor Carlos pudo, en conjunto con todos estos profesionales docentes de la UNACHI, entonces también allá nosotros podemos hacerlo gratis. Ese es el mensaje que les quiero decir. Quiero seguirlo exhortando a ustedes a continuar. Miren, es un poco a veces difícil el tiempo de la profesora, muy medido, pero lo planifica muy bien. Miren, quiere, además de esto, pues ya a nivel profesional de parte de ella, dictar un curso para los que necesiten un poco más de afianzamiento. Yo, y ustedes, pues si lo tienen a bien, localicen a la profesora, díganle, yo también quiero ser parte de ese curso que usted va a dictar. Claro, tiene un costo, pero creo que vale la pena invertir para efectos de que ustedes puedan, ese día que agarren ese examen,
poder desarrollarlo y acordarse de quién, acordarse de la profesora, de los otros docentes, del profesor Carlos Sánchez. Mire, somos sus amigos, algo que nos va a gratificar mucho, ya lo he dicho en anteriores ocasiones, es que ustedes cuando nos encuentren a nosotros por la universidad, nos saluden y nos digan, profesor, entré a la carrera deseada. Y si no entraron, ustedes nos digan, profe, no pude entrar a esta, pero entré a la siguiente, que también era otra alternativa que yo tenía. Así que bueno, no queda más, profesora. Si usted cierra con sus palabras, nuevamente les quiero decir, estamos en las redes, síganos rumbo al 2023. En el 2023 va a ocurrir un gran acontecimiento que después ustedes van a saber de qué se trata ese 2023, pero vamos a estar siempre de la mano como ustedes, como amigos que somos y como amigos que desde ya nos estamos proyectando hacia ustedes. Así que, profe, los micrófonos, pues para que se despida de nuestra audiencia y de los estudiantes, que yo sé que desde que la van a ver usted ahí en la universidad, ellos también van a estar con mucho ánimo de saludarla y decirle, profesora, pasamos el examen gracias a ese esfuerzo que usted le imprimió en la carrera o en la materia de física. Así que, profesora. Ok. Bueno, chicos, sin más, pues agradecerles por haber estado también allí todos estos días. No es fácil, siempre van a surgir interrupciones a cada rato, situaciones tentadoras para salir y no estar dentro de la clase, y sin contar pues las múltiples situaciones de energía, falta de energía eléctrica y de señal del internet. Entonces, luchando contra todas esas cosas, pues ustedes han estado ahí porque nunca ha bajado la asistencia aquí de 100 y algo de chicos. Es decir, que muchos están tan interesados. Así que, bueno, realmente darle las gracias también al profesor Carlos Sánchez por haber confiado en mi persona, porque el profesor no conocía mucho de mí. Alguien le mencionó mi nombre y entre tantos, porque no somos pocos los profesores de física, entre tantos, él se decide por mi persona. Y yo se lo agradezco porque esta es una gran ventana que también me abre muchas puertas, porque ya ahora no son 5 o 10 niños que saben de mí, saben de mi capacidad, sino cientos de jóvenes que están interesados en avanzar y que cuesta tanto en este medio encontrar quien te ayude en física o en matemática. Le voy a decir por qué. No es porque no manejen los temas, sino porque todo el mundo está ocupado y nadie quiere sacar un poquito de su tiempo. Así tú le pagues para sentarse a ayudar a otros. Entonces usted dirá, bueno, usted no tiene nada que hacer, que usted sí saca su tiempo y se dedica a ayudar a otros. Bueno, no es que no tenga nada que hacer, pero cuando alguien me necesita, ahí yo voy a estar. Ahí yo voy a estar. Entonces, que eso también motive a otro a ayudar a otro, que se haga como una cadena, que imiten lo bueno del profesor Carlos, pensando en el bienestar de ustedes. Fíjense, ustedes todavía no entran a la universidad y ya están recibiendo una gran ayuda. ¿Cuántos pueden pensar en ayudarlos a ustedes si usted no está en la universidad? Haga la encuesta. Pues muy poca gente, muy poca gente. Entonces, ojalá surjan más iniciativas como esta, que sean siempre en bienestar de ustedes. Nosotros los docentes nos debemos a ustedes. Así que aprovechen esta oportunidad, todavía estamos empezando, faltan 3 cursos más, esperemos que los docentes también pues le pongan mucho amor, no lo dudo porque el profesor tiene buen ojo y ha elegido muy bien a sus docentes para este equipo. Y bueno, chicos, ya saben, sin pena ni nada, búsquenme. Mire, todavía están a tiempo de inscribirse hasta el día 12 de diciembre en el curso que yo les voy a dar. Si ustedes han sentido que yo los he ayudado bastante en física, ahora imagínense lo que puedo hacer por ustedes en matemática. Aunque van a tener un curso de matemática, pues no saben lo que se pierden si no lo dan conmigo. Así que muchas gracias, profesor. Gracias, muchachos. Bendiciones. Y bueno, nos vemos en
2022 rumbo al 23. Sí. Profe, solamente para quitarle un poquito de tiempo, yo no sé, yo he abierto un poquito el tema de los micrófonos, yo no sé si hay alguno de los estudiantes que quiera dar alguna palabra hacia usted. Yo sé Dele, que dele, dele. sí. Así que si hay algún estudiante que quiera hablar de parte de todos para agradecerle a la profesora, puede levantar la manita y puede encender su micrófono, ¿sí? Si hay alguno que quiera hacerlo. Hemos liberado el tema del micrófono. Sí, con gusto, Joseph. Bueno, profe, me gustaría decirle que la verdad estoy muy agradecido con sus cursos y, o sea, ya de por sí a mí me gustaba la física y me gusta, y entonces con cada cosa que usted enseñaba, con cada método diferente o cualquier otra cosa, yo pensaba, uy, ya quiero entrar a la carrera. Entonces, que estoy muy agradecido, la verdad, y bueno, en sí, sigo nervioso por el examen, pero ahora estoy un poquito más confiado y sé que, bueno, voy al menos más preparado de lo que llego. Gracias, profe. Ok, Definitivamente, qué bueno, Joseph. un físico, futuro físico. Qué Qué bueno, bueno, Joseph. me alegra mucho. Vamos a darle entonces la oportunidad a Astrid. Si pueden encender sus cámaras mejor para saber quiénes son. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. La verdad es que pocas palabras y mucho conocimiento de estos 5 días que estuvimos con la profe, la verdad, muy excelente, profe, usted ha sido la mejor. He aprendido muchas cosas temas que yo dije, bueno, yo voy bien en ese tema, pero vi cosas como que, ajá, y entonces, ¿por qué no nos dijeron esto? Y bueno, agradecida, profe, porque, bueno, ya sé que no iré tan perdida y que, bueno, echando para adelante y quitándole el miedo al conocimiento. O sea, Qué bueno, qué bueno. Esa es la actitud. Y eso que ella dijo es muy importante, que yo di el tema, pero cuando usted lo explicó, me di cuenta, ¿y qué pasó con esto? No me lo explicaron. Bueno, hay muchas cosas dentro de la física que por cuestión de tiempo tampoco yo podía abordarlos ahora. Pero imagínese cuando usted trabaja en esos problemas de tensión, dice que busque la tensión A y la tensión B, hay fórmulas donde en 2 pasos tú puedes hacer un problema que en el colegio te exigen que lo hagas con 2 páginas. Entonces, cosas como esas que yo le enseño a los muchachos y por eso es que pueden pasar el examen, porque aunque sea largo el problema, pueden resolverlo en 2 pasos. Así es. Vamos a darle la oportunidad a Yacet Candanedo. Sí, buenas tardes a todos. Hola. Profesora, la verdad es que yo estoy muy agradecido con la enseñanza que nos impartió en estos 6 días. La verdad es que es como dijo la compañera hace poco que yo di ese tema en el colegio, pero esos tips que usted nos da, la verdad es que ayudan muchísimo porque comprendí, o sea, ya de por sí a mí siempre me ha encantado la ciencia, en especial física y química. Yo iba a tomar física, pero cuando entré a 5º año se me quitaron las ganas. Sí, y decidí entonces entrar a la carrera de química. Pero la verdad es que yo siempre he sido amante de la física y este curso me encantó mucho. Bueno, puede ser un físico y un químico, físico-químico. No, es que, sí, eso es lo que quisiera en un futuro. Bueno, eso va, eso va. Ok. Bueno, miren, muchísimas gracias. Pensé que cuando uno iba a abrir el micrófono iba a haber mucha gente y yo voy a descontrolar la reunión. Pero no, miren, así, pausado es que se hacen bien las cosas. Así que, bueno, oiga, esperemos el día lunes. Lunes tenemos a otra docente a la misma hora, la licenciada Caroline Hernández. Ella va a estar con ustedes. Ella también es una docente con muchas competencias y tiene va a tener pues la oportunidad de estar con ustedes y darles también ese tiempo para que ustedes puedan lograr seguir avanzando. Ok, Galaxy, ¿querías conversar? Buenas tardes primero que todo. También quería agradecerle a usted por ayudarnos en esto, a la profesora, muy buena profesora, muy buenas técnicas de enseñanza. Lamentablemente tuve que entrar un poquito tarde a los cursos, pero me ayudó bastante.
También era para hacer la consulta si iban a hacer cursos de química, que siento que es una de las materias donde más reforzamiento necesito. Sí, ¿cómo es tu nombre? Yeley Torres. Yeley, bueno, Yeley, es que tenemos los 4 cursos: física, biología, matemática y química. Entonces, lo bueno es que entres a la página Rumbo al 2023, ahí hay un calendario. Ese calendario te puede servir muchísimo para que veas el horario y todo lo demás. Y de paso, pues nos siguen también ahí en esas cuentas, que ahí vamos a estar publicando infinidad de información importante. Mire, ustedes necesitan conocer también hasta el calendario académico del 2022. Si no me equivoco, ya ahí está en nuestra página. Es importante para que ustedes sepan todo el periodo de pago, los periodos de los días libres, todo está allí en esa cuenta con esa información. Y nosotros vamos a seguir subiendo información relevante que salga dentro de la universidad, la van a ustedes a poder tener directamente y a primera mano allí en esa cuenta. Así que sí, muchísimas gracias. Y vamos a tener física. Digo, perdón, química. Sí, ya estamos con la física. Bueno, profe, entonces no quisiéramos quitarle más tiempo a usted y a los chicos, pues tengan un bonito fin de semana. Ojalá pues nos puedan llegar esos mensajes directamente. Hay una encuesta de la profesora que también pues para poder colaborarle allí con su investigación a nivel doctoral, sería muy importante saber ustedes la respuesta que ustedes van a dar allí en esa encuesta. Por otro lado, pues ya el día lunes pues iniciamos también en horas de la tarde con la licenciada Caroline y ella pues le va a estar impartiendo el curso de biología, ¿sí? Cualquier detalle, estamos a sus órdenes. Si ustedes ven, hay veces que no le contestamos inmediatamente, pero siempre contestamos el teléfono, ¿sí? Así que bueno, profe, saludos, bendiciones, pasen un feliz fin de semana, que Dios los bendiga a ustedes y a todos sus familiares. Amén. Gracias, profesor. Sí. Chao, chicos. Hasta luego.